Am, aquí la situación, pues, eh, con este tipo de padecimientos, bueno, a lo largo de la película vamos viendo que primero pareciera que era una isla muy rara, todo está así como medio en secreto, hacen cosas extrañas y no se distingue muy bien al principio si es la idea del paciente, bueno, en este caso Andrew, que no estaba considerado paciente en ese momento, o si es que la isla, vaya, es la que está actuando raro. Y esto es bastante también, se me hace a mí muy interesante, igual ahorita ustedes me dan su opinión, se me hace interesante porque precisamente es lo que ocurre con las ideas delirantes, no hay una distinción concreta ni una frontera entre lo que es interno, lo que es externo, y pues es el caso de nuestro paciente. El paciente se llama Andrew Davis, él se hacía llamar Edward Daniels, que es pues vamos a decir que es más o menos como su alter ego. Surge por el episodio traumático que tiene, pues bueno, de por sí, vemos que también era un ex veterano de guerra, todo esto ya es un factor para tener un factor de estrés bastante importante, que de hecho también es otro de los diagnósticos que tiene el paciente, que es el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, pues esto tiene que ver porque también tiene el trastorno de estrés postraumático, tiene síntomas disociativos, tiene síntomas psicóticos y puede hacer que pues todo el cuadro clínico que tiene el paciente. Entonces, agregado a lo que es la patología previa de la posguerra con la que ya venía el paciente, viene el suceso de su esposa. Su esposa es quien quema el departamento cuando vivían en la ciudad y también pues quien asesina a sus hijos. Entonces él ya venía cargando con estas cosas, de por sí ya era un hombre con tendencia a la violencia, pues todo este estrés hace que aflore más esto ya como síntoma. En cuanto a la relación de Andrew y Chuck, en este caso, que es el Dr. Sheehan, bueno, aquí pues funge como terapeuta principal y él lo que procura es una alianza terapéutica. Vemos un momento en la película cuando están en la especie de iglesia, en el cementerio, donde él empieza inclusive a hablar como en el mundo del paciente, que nos tienen aquí, piensa bien las cosas, fíjate cómo ha sido todo esto. Entonces es la manera que tiene el Dr. Sheehan de entrar al mundo de Andrew. Aquí, a lo largo de toda la película se ven puras preguntas sugestivas, se ven intentos de hacer que Andrew retorne a la realidad. Uno de ellos es cuando, en esta escena, por ejemplo, que Andrew dice, son cercas electrificadas, y el doctor Sheehan le dice, ¿cómo sabes? Nunca has estado aquí. Y entonces él responde, no, pues tengo la idea de que ya había estado en un lugar como este, o algo así es lo que responde, si mal no recuerdo. Y también hay una escena también donde el otro doctor le dice, cuando están hablando de Rachel, le dice, ¿por qué estás hablando en pasado? Andrew le dice al doctor, ¿por qué estás hablando en pasado? Y le dice, ¿por qué crees tú? Señala la tormenta, insinuando de que pues Rachel está muerta, así como la esposa. Entonces a lo largo de la película son varios intentos para que él recuerde su situación. Y podemos notar también que Andrew pues tiene un interés especial en el caso de Rachel Solando, y pues todo esto habla de que él de alguna manera los elementos de su mente que disoció y que reprimió los está proyectando hacia el exterior, y a su vez también está teniendo una formación reactiva. En lugar de ser el perseguido, él es el persecutor. Entonces esto es clásico de hecho pues de los investigadores, policías, etcétera. Entonces aquí vemos en todas estas escenas cómo él tiene un especial interés, y ahorita vamos más con eso. Otro de los diagnósticos que tiene Andrew pues es el trastorno de estrés postraumático, y vemos cómo a lo largo de la película pues él tiene reminiscencias,
episodios donde recuerda, o episodios inclusive donde su realidad se transforma por completo, que son característicos pues, de los síntomas disociativos del trastorno de estrés postraumático. Y como en ocasiones, otra característica que son las pesadillas, se condensan elementos de la vida actual con elementos del inconsciente, y que esto también es un fenómeno clásico descrito por el psicoanálisis, que el inconsciente aflora nada más cuando ocurre algo en la vida actual del sujeto, y se relaciona, como que se concatena. En cuanto a criterios del trastorno de estrés postraumático con los que cuenta Andrew, pues es la experiencia directa del suceso traumático, recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño están relacionados con los sucesos traumáticos, reacciones disociativas, que son escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático, y pueden ser de forma continua. Y la expresión más extrema es la pérdida completa de la conciencia del entorno. Más criterios, pues es evitación o esfuerzos para evitar los recordatorios externos, la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso, esto también está enmarcado en Andrew, el comportamiento irritable y arrebatos de furia. A lo largo de la película vemos que de repente él es iracundo, ¿no? Se enoja, y cuando le dicen algo y empieza a recordar, empieza a tener las reminiscencias y se pone irritable, comportamiento imprudente o autodestructivo e hipervigilancia. Realmente yo pienso que este es el diagnóstico principal que tiene el paciente, porque tiene asociados muchos factores de estrés. La cuestión psicodinámica se puede abordar, pero yo creo que se vino a agravar bastante por la posguerra y el fallecimiento el asesinato de su esposa. Y bueno, aquí vemos cómo lo que les comentaba de la condensación de sucesos. Se ve la paciente Rachel junto con su hija, pero pues la paciente era del momento presente y su hija del pasado. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico estructural, les comento, se pueden sacar muchas cosas realmente, pero el diagnóstico principal del paciente es trastorno de estrés postraumático. Y vamos a empezar a desglosar algunas cosas, ¿sí? De acuerdo a las características que tiene el paciente, pues es un paciente con una personalidad paranoide en el de funcionamiento psicótico, ¿sí? Él no están bien definidas sus fronteras entre lo que es lo interno y lo externo. Y bueno, esto nos habla de la integridad del yo, que es un yo fragmentado, que si de por sí, a lo mejor antes de la posguerra podríamos decir que ya era sádico, ¿no? Porque pues ya estaba en la guerra, tenía esta tendencia a la violencia, entonces ya de por sí traía cuestiones, ¿verdad?, que en ese tiempo pues socialmente funcionales, pero ya tenía sus impulsos agresivos, ya estaban desplazados, si se podría decir de alguna forma, hacia lo que es pues ser soldado. Entonces no sabemos exactamente cuál es la estructura de base, vaya, los niveles premórbidos de Andrew, pero sí sabemos que ya traía por ahí cierto componente sádico. Después de la posguerra, pues su yo se desintegra, después de que él asesina a su esposa, y esto hace que se fragmente. El estrés es tan grande y la contención tan poca que hace que sus impulsos agresivos se hagan completamente aparte y él se vuelva el alguacil, bueno, con un sentido de moral alto, que persigue criminales. Y Andrew Ladies, que es el personaje que vemos aquí abajo, es el malo, es el asesino. Inclusive llama mucho la atención también que tiene la cara partida, como si fuera un simbolismo de esta escisión del yo. Entonces se ve su cara partida, se ve, él inclusive tiene un ojo blanco, como si hubiera una parte que no pudiera ver, lo podríamos interpretar de esa forma. Y aquí es donde también surge lo de la ley de 4, todos los elementos escindidos que tenía Andrew.
que en su fantasía era Edward Daniels. Y aquí nos damos cuenta que Edward Daniels es Andrew Ladies y Rachel Solando es Dolores. No me acuerdo, Dolores. Es lo que les comentaba, la regla de 4.